Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con el cuadrado de un número complejo. Esta es una operación bastante común, bastante frecuente cuando trabajamos con números complejos, específicamente en su forma binómica. Antes de empezar con la explicación, vamos a tener que recordar dos cosas. Una, que ya venimos trabajando en videos anteriores, que es siempre útil, esta equivalencia, que la unidad imaginaria al cuadrado equivale a menos 1. Es decir, y cuadrado es equivalente a menos 1. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es lo siguiente. Como un número complejo está formado por dos partes, es decir, es un binomio, y precisamente lo vamos a elevar al cuadrado, entonces tenemos que trabajar con el producto notable que se llama cuadrado de un binomio o binomio al cuadrado. ¿Bien? Esta es una formulita que es muy conocida, ya seguramente la conocen de trabajos anteriores. Entonces tenemos, por ejemplo, acá un binomio elevado al cuadrado, que lo podemos generalizar con las letras a más b elevado al cuadrado. ¿A eso a qué es igual? Es igual al cuadrado del primer término más el doble producto, es decir, 2 por el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces, reemplazando, usando este producto notable, esta fórmula de cuadrado de un binomio, es con lo que vamos a trabajar para elevar al cuadrado un número complejo. Acá vemos que la fórmula tiene a y b, bueno, y este 2 es una constante que va siempre en la fórmula. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, es decir, acá vamos a tener la parte real va a ser nuestro a de la fórmula y toda la parte imaginaria va a ser nuestro b. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a reemplazar en la fórmula. Específicamente vamos a trabajar con esta parte, ¿no? Esto es lo que tendríamos que reemplazar. Es decir, vamos a trabajar siguiendo este modelo, ya que el número al complejo al cuadrado es lo que estaría entre paréntesis. Fíjense, a más b al cuadrado, acá sería 2 más 3i al cuadrado. Entonces vamos a empezar a reemplazar siguiendo este modelo. Empezamos. A al cuadrado, es decir, es 2 al cuadrado. Siempre, no es necesario cuando los números son positivos, pero yo tengo la costumbre de ponerlos entre paréntesis para no confundir. Después tenemos más 2 por a por b. Entonces vamos siguiendo los signos con los que están. Más 2, que es una constante, por a, que vale 2, por b, que en este caso vale 3i. Bien, es la parte con la unidad imaginaria incluido, 3i. Más b al cuadrado, es decir, más, y b al cuadrado sería 3i al cuadrado. Una vez que hemos reemplazado, es cuestión de empezar a resolver. Acá en este primer paso todos los signos fueron positivos, pero acá si a o b hubiese sido negativo alguno de los dos, es simplemente reemplazar y protegerlo con el paréntesis correspondiente para evitar equivocaciones. Entonces, vamos a resolver primero las potencias, después las multiplicaciones y al último la suma y la resta, ¿no? Siguiendo las prioridades de las operaciones. En este primer término tenemos 2 al cuadrado, que es 4, más. En el segundo término no tenemos potencia, tenemos solamente multiplicaciones, así que podemos resolver tranquilamente. 2 por 2, 4, por 3, 12, entonces nos queda más 12 y más. Y fíjense acá en el tercer término. En el tercer término tenemos 3i al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que este cuadrado afecta tanto al 3 como al i. Es decir, habría que distribuirlo. Entonces nos va a quedar más 3 al cuadrado es 9. I al cuadrado sería i cuadrado. ¿Por qué pasa esto? Porque el i acá tiene como una potencia de 1. Y 1, potencia de potencia, cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, tengo que multiplicar los exponentes. Eso pasaba con las variables. Entonces, como el i está acá a la 1 y después está elevado al cuadrado afuera, multiplico. Bien, potencia de potencia, 1 por 2 es 2.
Ahora, ya sabemos que y cuadrado vale menos 1. Entonces, si y cuadrado vale menos 1, quiere decir que esto, si yo lo reemplazo por menos 1, esto lo puedo cancelar y me cambiaría de signo acá. Bien, esto lo hemos trabajado en la multiplicación sobre todo. Entonces, vamos a pasar en limpio para ver lo que nos quedó. Nos quedó 4 más 12i menos 9 real. Bien, porque al cambiar el i cuadrado por menos 1 pasa a ser un número real, pero cambia de signo. Por último, vamos a resolver esta suma. Tenemos que sumar parte real por un lado. 4 menos 9, eso es menos 5, más 12i. Y esa sería la respuesta final de este ejercicio. Vamos ahora con un segundo ejemplo. Bueno, veamos este segundo ejemplo. Si se animan a hacerlo solo, pausan el video, intentan resolverlo y después verificamos que las respuestas coincidan. Yo lo voy a explicar, es un poquito más rápido esta vez, pero bueno, lo ideal sería que intenten como un desafío hacerlo solo. Fíjense, menos 3 más 2i. Acá hay un signo negativo, pero en teoría no afecta a nada si sabemos operar con signos, es decir, si a esta altura estamos trabajando con números complejos, un signo negativo no tendría que ser problema. Lo primero que vamos a hacer es identificar en nuestra fórmula cuál es el a, que siempre va a ser la parte real, o sea, por convención se trabaja así, y el 2i en este caso sería nuestra b. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula de cuadrado de un binomio. Vamos a empezar. A al cuadrado sería menos 3 al cuadrado. Entonces lo protejo con paréntesis. Menos 3 al cuadrado. Vamos al segundo término. Más 2, que es una constante, por a por b. 2 por a, que vale menos 3, por b, que vale 2i. Más b al cuadrado, es decir, 2i al cuadrado. Ahora vamos a resolver primero las potencias. Menos 3 al cuadrado, exponente par, resultado siempre positivo. 3 al cuadrado, 9. Vamos al segundo término. Como tenemos solamente multiplicación, vamos a multiplicar, pero primero los signos. Más por menos, menos. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Y el último término es, tendríamos que distribuir, ¿no?, tanto el número al cuadrado como la unidad imaginaria. Entonces nos quedaría más 2 al cuadrado 4. Y al cuadrado, eso es i cuadrado. Pero sabemos que i cuadrado vale menos 1. Entonces me va a cambiar el signo acá. Por lo tanto, si pasamos en limpio esto, nos queda 9 menos 12i menos 4. Real. Resultado final de esto sería 9 menos 4, 5, menos 12i. Y eso sería todo lo que es cuadrado de un número complejo.